Dios le bendiga, bienvenidos a su programa Sobre las Olas. Es un gusto para mí estar de vuelta con ustedes y traer un tema de la preciosa palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero traer un tema relacionado a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesucristo. En esta ocasión quise traer un tema relacionado con la voluntad del Señor. Y es que, fíjense algo, el profeta de la edad nos dice a nosotros que es una tendencia del ser humano el querer hacer su propia voluntad. Pero él aclara y dice que a los hijos de Dios se nos es comparado como a ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja es un animalito que no conoce su propio camino. La oveja es un animalito que depende de la voluntad de otro. Así el Hijo de Dios. Nos dice el profeta que el Hijo de Dios fue creado para depender enteramente de la voluntad de Dios. Y así, con esta introducción, comencemos el tema. Entonces, vemos que para nosotros buscar o hacer la voluntad de Dios hay unas cosas que tenemos que tomar en cuenta, como es la vindicación y confirmación. Y para esto, para que lo veamos más claro, quiero poner un ejemplo muy común que muchos conocemos, y es el ejemplo de Gedeón. Este hombre, buscando hacer la voluntad de Dios, en una ocasión ora al Señor. Fíjense algo, orar, muy importante para que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Ora al Señor, él buscó cierta tela, cierta piel de animal y la puso en cierto lugar. Y él oró al Señor y le dijo: Señor, que mañana, al día siguiente, el rocío moje toda la tierra, pero ese vellón permanezca seco. Entonces viene él, bajo la oración, el Señor responde. Cuando él va a ver el vellón estaba totalmente seco y toda la tierra estaba humedecida, como él se lo había pedido al Señor. Ahora, pero él no quería tener ninguna duda en su corazón, no quería tener nada de duda. Entonces vuelve a pedir al Señor: Señor, pero yo quiero una confirmación de que es tu voluntad. Entonces dice: quiero que ocurra de lo contrario. Ahora quiero que el vellón con el rocío al día siguiente amanezca húmedo y que toda la tierra amanezca seca. Resulta que el Señor le confirmó y así fue. Entonces nos damos cuenta que para nosotros buscar o hacer la voluntad del Señor tenemos que tomar en cuenta algo: una vindicación de parte de Dios y una confirmación. Y esto de una vindicación y una confirmación lo decimos porque, como dice el profeta, muchas veces nosotros no sabemos esperar en Dios. Y el profeta dice en sus mensajes: usted tiene que aprender a tenerle paciencia a Dios. Fíjense algo, quiero poner un ejemplo muy claro, y es el de Moisés. Moisés, un hombre que creció en el palacio de Egipto, fue allí donde Dios comenzó a lidiar con él. Dios, por medio de la revelación de su palabra, le fue mostrando su voluntad. Él se fue dando cuenta, Moisés, de que Dios quería hacer una voluntad, y era libertar al pueblo de Israel. Yo creo que Dios también le fue mostrando que él era el indicado para eso. Allí Dios lidió directamente con Moisés. Pero ¿saben ustedes que Moisés no supo esperar la vindicación y la confirmación? Por eso, en una ocasión, él sale viendo el maltrato que le tenían a su pueblo. Él sale y mata al egipcio, y eso trajo una complicación, trajo mucho problema. ¿Por qué? Por no saber esperar en Dios. Así que, hermano y hermana, jóvenes, nosotros debemos saber esperar en Dios. Ahora, la pregunta que tal vez
nos hacemos en esta hora es cómo nosotros buscamos esa confirmación y esa vindicación. Bueno, en ejemplos anteriores, como el de Gedeón, lo pudimos ver por medio de una señal, por medio de la oración, muy importante eso. También hay que considerar unos pasos que nos dio el profeta para que usted sepa cuando algo es la voluntad del Señor. Y él nos dice que primero tiene que ser revelado por el Espíritu. Segundo, debe ser confirmado por su palabra. Y tercero, hecho manifiesto por medio de las obras que produce. Así que vigile eso. Otra manera de nosotros buscar esa confirmación es rindiéndonos. Es que el secreto está allí en lo que estamos hablando, en saber esperar en Dios. Tome muy en cuenta eso. Miren otro ejemplo. Me gusta mucho este tema porque hay muchos ejemplos en la Biblia. Y veo el de David. David en una ocasión iba a la guerra. Y me imagino que todos ahí estaban esperando en cierto lugar. Y los guerreros le decían: mi señor, ¿por qué no arrancamos? ¿Por qué no comenzamos? Y él estaba pacientemente esperando. Y tal vez decía: ya va, todavía no. En lo que David ve que el ángel pasa, dijo: ahora sí. ¿Ves? Él esperó, que es lo importante, lo que estamos hablando. Y allí fue donde él actuó. Así que mi hermano, mi hermana, jóvenes, nosotros debemos saber esperar en Dios para que se cumpla su voluntad. Tal vez es la voluntad de Dios que usted esté en cierta universidad, es la voluntad de Dios que usted esté en cierto trabajo, en cierto lugar, en cierta iglesia. Mire, para usted es la voluntad de Dios tal vez de que esa persona sea su esposa, su esposo, pero lo importante, debemos saber esperar en Dios, esperar su vindicación y confirmación. No se olviden de eso. Bueno, les dije que este tema estaba lleno de muchos ejemplos. Le di el ejemplo de Gedeón, dimos el ejemplo de Moisés, de David. Y para terminar, quiero darles un último ejemplo, y es del profeta de esta edad, nuestro hermano William Marion Branham. En una ocasión, también podemos decir que cometió cierto error por no saber esperar la voluntad del Señor. Ahora, o la confirmación y vindicación. Nosotros sabemos que todas estas cosas eran permisión de Dios. Todo esto que le sucedió a Moisés, a David, era permisivo de parte de Dios, pero quedó para nuestro ejemplo. Así como ha quedado en esta edad lo del santo profeta, nuestro hermano William Marion Branham. En una ocasión, Dios en una visión le muestra que cierta persona iba a ser sana. Acuérdense que él tenía ese ministerio de sanar a las personas. Dios obraba a través de él. Y en una ocasión, Dios le muestra por una visión de que él iba a sanar a aquella, creo que era una muchacha. Y él va y ora por esa muchacha porque Dios se lo había mostrado. Y él ora, pero resulta que cuando él sale de la habitación, del lugar donde había orado, no sucedió nada. Y él se siente mal, se va a su carro, se sienta en el asiento del carro y comienza a clamar al Señor: Señor, que hice mal. Si usted me lo mostró, usted me mostró que yo iba a ser sana, ¿qué fue lo que sucedió? Resulta que en el mismo acto el Señor le muestra que había algo que tenía que cumplirse en la visión. Lo que él había hecho era que se había adelantado al hecho. Lo que estamos hablando, saber esperar en Dios. Sí era la voluntad de Dios que se sanara, pero había que esperar. Entonces, en la visión había, creo que una persona que colocaba su sombrero en la mesa. Entonces allí el profeta dijo: ciertamente faltaba eso. Resulta que cuando acontece completamente, que Dios le confirmó, le vindicó, entonces viene el profeta ahora y la muchacha quedó totalmente sana. Ahora, estos ejemplos han quedado para nuestro beneficio, para que nosotros podamos aprender a esperar en Dios. Hasta aquí hemos llegado a este tema. Lo hemos llevado, esperamos que le haya gustado, que sea de bendición para ustedes. Recuerde, el énfasis aquí es saber esperar en Dios. Así que
continuemos con nuestro programa Sobre las Olas. Dios le bendiga. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Aunque la fundación de Jerusalén se remonta al año 1004 a.C., los restos hallados en las excavaciones arqueológicas de la zona revelan que el origen de Jerusalén es mucho más antiguo. A pesar de que la mayoría de los objetos cerámicos expuestos en los museos de Jerusalén pertenecieron a tribus hebreas de Canaán, se cree que los primeros habitantes de la ciudad fueron los jebuseos, que bautizaron su nuevo hogar como Jebús en la edad del bronce temprano, alrededor del 2900 a.C. En el 2600 a.C., los jebuseos fundan una ciudad con el nombre de Salem y la fortifican con murallas. Según la tradición judía, el rey David de Israel y Judá conquistó Jerusalén en el año 1004 a.C. y la convirtió en la capital de su reino unificado. La historia de Jerusalén entró así en una etapa de esplendor que la llevaría siglos más tarde a obtener la fama de ser esa gran ciudad santa y la más especial de todas. El rey Salomón, hijo de David, amplió las murallas de la ciudad y construyó el gran templo de Jerusalén, destinado a guardar la venerada Arca del Pacto, que contenía las leyes que Yahvé entregó a Moisés. En el año 922 a.C., los reinos de Israel y Judá se separan, manteniéndose la ciudad como capital del reino de Judá, hasta que en el año 586 a.C., los babilonios conquistan la ciudad, destruyen el templo y se llevan cautiva a la población. Pocos años después, en el año 539 a.C., los judíos apresados regresan a Jerusalén tras la victoria persa sobre los babilonios. Al regresar, construyen la ciudad y el templo. Alejandro Magno luego vence al imperio persa en el año 332 a.C., pasando a dominar todas las tierras de Oriente Próximo, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Luego nos encontramos con el imperio que llegó a dominar cuando el Señor Jesucristo iba a aparecer en la historia y en la escena en el tiempo de Israel, y que Jerusalén estaba dominado por el imperio romano. Contrariedades ocurrieron en este lugar debido a las múltiples sociedades y políticas que llegaron a intervenir en Israel. Pero todo esto muestra que en este mundo no hay un reino concreto y firme, sino que más bien las más gloriosas de todas las ciudades es la que está por venir. Así es la nueva Jerusalén, donde nuestro Dios reinará y en donde solo habrá luz y esplendor en nuestra hermosa morada. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Dios le bendiga, jóvenes. Acabamos de escuchar una pequeña parte de la historia de Jerusalén. Ahora nos toca a nosotros seguir con nuestro recorrido por esta ciudad. Así es, Juancho, y eso es lo que tanto nos encanta a nosotros, visitar esos lugares tan especiales de cada ciudad. Continuemos con nuestro recorrido. La ciudad vieja está rodeada por una muralla de 4,5 kilómetros, con una altura que varía entre 5 a 15 metros. Esta muralla tiene 43 torres y 8 puertas. Tradicionalmente, la antigua ciudad ha estado dividida en 4 barrios, que es el barrio judío, el musulmán, el armenio y el cristiano. Las puertas y la muralla. Resulta que para entrar a la ciudad antigua de Jerusalén deberá cruzar alguna de las puertas que contrae esta muralla. Son 8 puertas, pero resulta que una de ellas permanece sellada hasta el día de hoy, que es la que es llamada la Puerta de la Misericordia. La ciudadela, conocida como Torre de David. Esta es una fortaleza construida dentro de los muros de la ciudad antigua en el siglo II a.C. Esta ha sido destruida y construida por civilizaciones que han conquistado esta ciudad, otorgándole a ella un gran valor arqueológico por cada uno de estos ciudadanos. La piscina de Betesda es descrita en las escrituras con 5 pórticos, o sea que tenía 5 lados. Esta era utilizada para lavar las ovejas
que iban a ser sacrificadas en el templo. También fue utilizada por personas que buscaban su sanidad dentro de estas aguas. En la Biblia podemos ver en Juan capítulo 5 del versículo 2 al versículo 9 cómo nuestro Señor Jesucristo sanó un paralítico que se encontraba justo en el estanque. Hermanos, hemos pasado por el Muro de los Lamentos, el solemne muro que contenía la construcción del primero y segundo templo del lado occidental. En este muro, los judíos elevan sus oraciones clamando a Jehová por su redención y la restauración de su pueblo. También es un lugar bastante especial porque es lo único que queda de la construcción de los antiguos templos, ya que ha habido tanta destrucción y tanto asolamiento de parte de los imperios que han gobernado alrededor de todo este tiempo. Y esto es lo único que ha quedado en este lugar de parte de los templos, y eso lleva a que tengan múltiples visitas. Y en esta ocasión nos ha tocado a nosotros visitar este hermoso lugar. La Vía Dolorosa. Esta fue la calle que recorrió nuestro Señor Jesucristo con la cruz cargada sobre sus hombros, desde el patio de la prisión donde fue azotado hasta el Calvario, que es el monte Gólgota, donde allí fue crucificado. Esta calle recibe este nombre por el sufrimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo durante el martirio. Fuera de las murallas de la ciudad antigua, podemos ver dos de los lugares más interesantes que visitar, como lo son el cenáculo y tumba de David, la cual está ubicada en el monte de Sión. En este lugar podemos apreciar dos hermosos lugares muy interesantes. Primero encontramos el cenáculo, ¿verdad que sí? Que es el que se encuentra arriba en el edificio y es el lugar donde el Señor cenó con sus 12 apóstoles por última vez. Y abajo de este mismo lugar se encuentra la tumba del gran rey venerado David. Si hay un lugar significativo y tan especial es este monte, que es el Monte de los Olivos, que en la antigüedad se encontraba rodeado de árboles de olivo y por eso obtiene su nombre, situado al norte del monte de Sión. Y es un lugar donde se puede tener una hermosa vista de la antigua ciudad de Jerusalén. También fue aquí donde el Señor Jesucristo le dio las últimas instrucciones antes de ser crucificado a sus discípulos, como lo vemos en Mateo 24. Allí también fue donde el Señor Jesucristo lloró por Jerusalén, así como lo vemos en la Escritura en Lucas 19:41. Y cuando pasó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Durante la época del primero y segundo templo, este era el lugar donde el sacerdote sacrificaba y quemaba a la vaca roja. Esto servía para que sus cenizas purificaran en el templo a aquellos quienes eran impuros. El hermoso huerto del Getsemaní. En este jardín fue donde el Señor Jesucristo oró por última vez antes de ser arrestado, y como dice en Lucas 22, 43, 44, fue cuando sudó grandes gotas de sangre. Tal era la agonía que llegó a suceder esto en nuestro Señor Jesucristo. Entonces en los evangelios se narra el gran sufrimiento que tuvo el Señor Jesucristo en este lugar, pero también era el jardín que frecuentaba él mismo con sus discípulos. Por eso se le hizo un poco fácil conseguir aquí mismo a Judas Iscariote al Señor Jesucristo. No tuvo lugar donde ir sino aquí mismo. Él sabía que el Señor Jesucristo venía a este lugar frecuentemente. De verdad que ha sido de mucha bendición para nosotros visitar lugares tan solemnes en Tierra Santa de Israel. Así es, hermano. De verdad que para nosotros fue de gran bendición este viaje, ya que se nos ampliaron las escrituras de los tiempos bíblicos, incluyendo la de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juancho, ahora nosotros nos dedicaremos a buscar lugares tan especiales como este para seguir compartiendo esas bendiciones con ustedes, porque para viajar, la imaginación pon a volar. Cuando tú estés orando al Señor, ora por la paz de Israel. Prometió el Dios de Abraham acerca de Jerusalén. Bendeciré a los que te bendigan, ora por la paz de Israel. ¡Shalom! Dios les bendiga, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a tu sección Notas para el Corazón.
En esta ocasión traemos un pensamiento basado en una oración hecha por el profeta de la edad. La pueden encontrar en el mensaje Aquel día en el Calvario. Y dice de la siguiente manera: y parecía como que Jesús no iba a recibir ninguna ayuda, cuando fue tomado por manos inicuas y fue cortado a pedazos y escupido y escarnecido. Parecía no haber ayuda de ninguna parte, a tal grado que él mismo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero tú eres el especialista. Siendo Dios el infinito, sacudiste la tierra y los santos que dormían en la tierra salieron. Oscureciste el sol como anoche, pero por mucho tiempo parecías estar silente. Por ello, permítenos sacar de esto la siguiente conclusión: que siempre y cuando estemos caminando en el Espíritu, guiados por la mano de Dios, no importa lo que parezca marchar mal, si tenemos la mirada hacia el Calvario, Dios hablará en la hora correcta, en el tiempo correcto. Qué hermosa oración y qué manera de comunicarse con nuestro Padre Celestial. Esperamos que esta nota haya sido de mucha bendición y sobre todo haya alegrado tu corazón. Nos despedimos hasta una próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amigos. Bienvenidos una vez más a Entre Acordes. Aquí estamos en esta hora para tratar con temas relacionados a la música, este mundo tan maravilloso que el Señor nos ha dado, nos ha abierto para que nosotros entremos en él. Y en esta hora queremos hablar nuevamente de otros conceptos que puedan servir de ayuda para ustedes, para el entendimiento, el desenvolvimiento de ustedes en este mundo. Así que sin más que decir, vamos allá. Hablemos del volumen. El volumen es la percepción sonora que tenemos de la potencia de un sonido. Para explicar por qué unos sonidos se escuchan más fuertes que otros, vamos a conocer hoy una nueva magnitud de las ondas sonoras. Si se recuerdan, en el programa pasado hablábamos de lo que era la frecuencia. Y la frecuencia es el número de ciclos completos que se repiten en un tiempo determinado, en este caso un segundo, si se recuerdan. Gráficamente se representa de una forma horizontal, pero ahora si nos fijamos en el tamaño vertical de la onda, allí tenemos la amplitud. ¿Y qué pasa? A mayor amplitud significa que el sonido es más fuerte, en otras palabras, mayor volumen. En este caso, tenemos una onda con la misma longitud, pero con mayor y menor amplitud respectivamente. En otras palabras, es el mismo sonido, pero con mayor volumen cuando la amplitud es mayor y menor volumen cuando es menor. Para medir el nivel de volumen de una manera más objetiva y concreta, se usa una unidad llamada decibelio, la cual se abrevia así. El decibelio es una medida de comparación de niveles, desde 0 decibelios hasta el nivel de volumen que queremos medir. Cuando el nivel es 0 decibelios, estamos ante lo que conocemos como el silencio. El silencio es la ausencia total de sonido, o en otras palabras, que nuestros oídos no capten ningún sonido a 0 decibelios. En la música, el silencio tiene la misma importancia expresiva que el sonido, y es que cuando hablamos necesitamos parar para respirar. Además, las pausas y el silencio son una herramienta indispensable para crear tensión y otros efectos expresivos. Hay muchos tipos de silencio. Ejemplo, antes de que comience un concierto, música que surge del silencio. Comienza contundente e inmediatamente le sigue un silencio.
silencios que nos devuelven al orden, silencios que nos ponen en problemas, producen incertidumbre e incluso temor. Silencios sobrecogedores que nos hacen regresar de un momento sublime. Silencios que nos hacen pensar que estamos ante un final dramático, pero la música sigue. Música que nace del silencio, surge de la nada, alcanza un clímax y se desvanece nuevamente en la nada. Y finalmente, una obra para piano llamada 4 minutos 33 segundos, compuesta por John Cage, el cual, fascinado por la pureza y complejidad del sonido, creó o compuso esta obra para piano, donde el pianista se sienta enfrente del instrumento y no toca ni una sola nota durante 4 minutos y 33 segundos. Y bueno, amigos, ¿qué les parece? ¿Se fijan cómo el silencio es igual de importante que el sonido en la música? Así que eso es todo por esta ocasión, amigos. Espero que el Señor les dé su bendición por medio de este contenido, que sea para edificación de sus vidas, para su aprendizaje en medio de su caminar por el universo musical. Será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga. En nuestra última trivia planteamos la siguiente pregunta. Había uno de los 12 discípulos de Jesús que, a diferencia de los demás, no era de la región de Galilea. ¿De quién se trata? La respuesta correcta es opción C, Judas Iscariote. Judas, hijo de Simón, por sobrenombre Iscariote según la Biblia, de acuerdo con los estudiosos e historiadores de aquella época, provenía de una ciudad llamada Queriot, ubicada en el territorio del sur de Israel, de una región que se conocía como Judea. El nombre de esta ciudad, Queriot, puede encontrarse en el libro de Josué, capítulo 15, versículo 25, como una de las localidades pertenecientes al territorio que le fue repartido a la tribu de Judá. En resumen, 11 de los discípulos de Jesús provenían de Galilea, mientras que uno de ellos, Judas Iscariote, provenía de Judea, específicamente de la ciudad de Queriot. Por eso el sobrenombre Iscariote. Interesante, ¿no? Felicitamos a la hermana Elisa Hernández por responder correctamente a la pregunta de la trivia pasada. Y la trivia de hoy sigue estando relacionada con los discípulos, pero esta vez la pregunta plantea lo siguiente. Según la historia, todos los discípulos de Jesús sufrieron una muerte trágica, con la excepción de uno de ellos que tuvo muerte natural. ¿Cuál era el nombre de este discípulo? Opción A, Mateo. Opción B, Juan. Opción C, Andrés. Opción D, Felipe. No te olvides de compartir tu respuesta en los comentarios de este video. Y en nuestra próxima trivia, Dios mediante, revelaremos la respuesta. Hasta pronto, Dios te bendiga. Hola, Dios les bendiga, jóvenes. Estamos aquí para seguir compartiendo con ustedes lo sobrenatural. Así es, Ángel, y en esta oportunidad queremos presentarles un testimonio hermoso que nos ha enviado una hermana, donde vemos que le ha ocurrido algo realmente sobrenatural. Así es, hermano, y es que para ver lo sobrenatural o la luz del Señor irradiando en nuestras vidas, Él mismo permite cierta oscuridad, ya sea una prueba, una situación adversa, una enfermedad, para Él sacarle provecho luego y mostrar su gloria en nosotros. Así es, Ángel, sin más que decir, ¿qué te parece si vamos con el testimonio? Perfecto, vamos a verlo.
bendiga a mis hermanos. Mi nombre es Carolina Serralta, soy de aquí de la ciudad de San Fernando de Apure. Mi pastor es Franklin Guerra. Quiero compartir con ustedes un testimonio que tuve en este tiempo de pandemia. Bueno, una noche me sentí muy mal, empecé a tener mareo, náusea, sentía que las venas del cerebro me palpitaban, sentí que me iba a dar como un infarto, me sentía el corazón muy acelerado. Bueno, y empecé a decir, ayúdenme, llamé a mi esposo, a mis hijos, me siento mal, ayúdenme. Entonces mi esposo me oró, mis hijos me oraron, se me visitó todo, me llevaron al hospital, después el día siguiente. Bueno, entonces ahí empecé a ir a los médicos, ¿no? Cada vez me sentía mal. Entonces, pasé un tiempo de pruebas y de tribulación con esos malestares que me sentía. Bueno, empecé a tener varias cosas, que colapsé ahí con hígado graso, páncreas graso, tenía retención de, bueno, muchas cosas que el enemigo puso ahí, que el Señor lo reprenda, pero el Señor tomó el control en todo. Pero lo que les quiero contar, mis hermanos, que un día yo estaba en mi cuarto cantando un himno que me gustaba mucho. Yo empecé a cantar lo que dice: hoy día vi nuevamente salud. Bueno, yo estaba ahí y meditando en el Señor y hablando con el Señor. Bueno, cuando yo estoy en eso, oí una voz que me dijo: esta es la última canción que tú vas a cantar. Hermano, cuando yo sentí esa voz que me dijo así, empecé a sentir la palpitación, pero muy, muy fuerte en mi corazón. Entonces empecé a sentir mareada, la bomba en el cerebro, que me bajaba por la columna, me sentí muy mal. En eso mi esposo me oró, sentí que el corazón me lo agarraron, me lo detuvieron así. Bueno, y me sacaron para el patio, mis hijos empezaron a caminar porque el médico me decía que caminara para que los órganos me trabajaran. Bueno, y cuando estábamos ahí, ahí estuvimos hasta las 2, 3 de la mañana en eso, ahí luchando y orando y bueno, confiando en el Señor. Bueno, y cuando yo ya, una voz me dice, yo siento en mi mente que algo me dice: diga a Daniel que te ora. Entonces le digo: hijo, órame, vuélveme a orar. Y entonces él me oró, me puso las manos en la cabeza y me oró, y ahí sí el Señor disipó todo. Yo digo: sí, ya me siento bien. Bueno, cuando estoy en el cuarto, yo agarro un folleto, yo tengo un folleto, y agarro el folleto y me lo pongo, me lo meto así por él, me lo pongo, porque me quedó como un dolor en el corazón, un dolor agudo, me dolía y todavía tenía la palpitación. Entonces me lo pongo, y cuando me lo pongo empiezo a sentir tranquilidad, que me van tranquilizando las palpitaciones. Entonces yo ahí cierro mis ojos. Cuando cierro mis ojos hasta quedarme tranquilita, empiezo a ver una visión donde me aparecían unos esqueletos altísimos de 2 metros con unas lanzas y unas nubes negras encima de ellos, pero en medio de ellos estaba un ángel que brillaba de color azul. Su casco era como de forma acampanada y entonces brillaba de color azul. Yo, mira, un ángel hermoso. Lo que les quiero decir, hermano, que de ahí en adelante todo cambió, todos esos malestares, que esos fueron de varios meses de sufrimiento y de angustia para nosotros, el Señor disipó, empezó a disipar todo. El siguiente día, cuando yo busco el nombre del folleto, se llama Redención por Juicio. Lo leí y fue de mucha bendición. El Señor me habló por medio de ese folleto. Y ese es mi testimonio, mis hermanos. Dios me les bendiga. Shalom. Ángel, sabes que me llama mucho la atención este testimonio, porque vemos que en la vida de un creyente siempre estamos en una constante batalla, que no es solamente en lo material o en lo físico, sino que mayormente tenemos luchas es en lo espiritual, porque como dice su palabra en Efesios 6, el versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Así es, hermano, pero a pesar de todo esto, el Señor siempre tiene cuidado de nosotros, como también lo dice aquí en Mateo 6, el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Como dice ese hermoso canto, si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Entonces, esas cosas el Señor las permite. Ciertamente son difíciles, como vemos, la hermana pasó por ese momento tan doloroso, con tanta angustia con la que ella se pudo ver, pero el Señor le estaba sacando provecho a eso y la estaba acercando más a Él. Así el Señor muestra los prodigios en nuestras vidas. Y recuerden, jóvenes, estén atentos a los prodigios que Dios hace en sus vidas, porque lo sobrenatural está en nosotros. Y recuerda, No importa la ola. Cristo es tu ancla. Dios te bendiga.